Imagina que te arrojan a una fosa llena de leones hambrientos o que te obligan a adorar una estatua gigante bajo amenaza de muerte. Para muchos, esto sería el fin. Pero para Daniel, estas situaciones se convirtieron en oportunidades para mostrar el poder de Dios. Con una fe firme, desafió lo imposible y, en momentos de desesperación, encontró en Dios su refugio y fortaleza. La historia comienza con la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor en el año 586 AC. Jerusalén cayó y el rey Joacim fue llevado a Babilonia. Este evento no fue solo la caída de una ciudad, sino el inicio del cautiverio babilónico para el pueblo hebreo. Nabucodonosor, después de conquistar Judá, decidió seleccionar a los jóvenes más prometedores para servir en su corte. Esto no era solo una estrategia política, sino una forma de intentar integrar a los hebreos en la cultura babilónica. Daniel y otros jóvenes fueron elegidos para esta nueva vida, donde debían ser entrenados en la sabiduría y el conocimiento de los babilonios. Daniel 1 verso 4 nos dice que estos jóvenes debían ser sin defecto, de buena apariencia y llenos de sabiduría, entendimiento y discernimiento. Este entrenamiento ofreció algunos beneficios, pero también presentaba un gran riesgo para la identidad y la fe de los hebreos. En el cautiverio babilónico, surgió un dilema: ¿cómo mantener la fe en un entorno que presionaba para conformarse? La elección de Daniel y sus amigos entre la lealtad al rey de Babilonia y la obediencia al Dios de Israel no solo definiría sus vidas, sino que también impactaría el futuro de toda una nación. Nabucodonosor creía que podía moldear a estos jóvenes a su imagen, y una de las primeras cosas que hizo fue cambiar sus nombres para borrar sus orígenes. Daniel, cuyo nombre significaba Dios es mi juez, pasó a llamarse Beltesazar, un nombre asociado a un dios babilónico. Mira, tus amigos Sadrac, Mesac y Abednego enfrentaron el mismo desafío que Daniel. Sus nombres fueron cambiados por nombres de dioses paganos. Esta era una tentativa de Nabucodonosor de alejarlos de sus tradiciones y de la adoración al verdadero Dios. Pero, a pesar de los nuevos nombres, su esencia no cambió. Sabían que su verdadera identidad estaba en su relación con Dios. La Biblia nos dice en Proverbios 18 versos 10 que el nombre del Señor es una torre fuerte. Los justos corren a ella y están seguros. Este pasaje muestra que, a pesar de toda la presión de un entorno hostil, Daniel y sus amigos encontraron seguridad en su fe. El nuevo nombre no podía cambiar lo que realmente eran, ya que su identidad estaba firmemente arraigada en Dios. Después de este cambio de nombres y de adaptación al nuevo entorno, Daniel y sus amigos enfrentaron un desafío aún mayor: la dieta real. Nabucodonosor quería que comieran la comida y bebieran el vino de su mesa. Era una oferta tentadora, pero que iba en contra de las prácticas alimentarias judías que Daniel seguía. Para Daniel, aceptar esa comida significaba contaminarse e ir contra las leyes que Dios había establecido. Entonces, tomó una decisión valiente. Decidió no contaminarse con las delicias del rey y confió en Dios. En Daniel 1 verso 8 leemos que él decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Esta decisión requería valentía, ya que, si se descubría, podrían enfrentar serias consecuencias. Pero Daniel confiaba en que Dios los protegería. Él demostró su fe de manera práctica al proponer un desafío al jefe de los eunucos. Durante 10 días, él y sus amigos comerían solo vegetales y beberían agua. Después de este periodo, compararían su apariencia con la de los otros jóvenes que comían la comida del rey. Esta propuesta no solo mostró la fe de Daniel, sino también su sabiduría y confianza en Dios. Mira, después de 10 días siguiendo la dieta de vegetales y agua, Daniel y sus amigos estaban más saludables y fuertes que los otros jóvenes que comían la comida del rey. Esto fue un gran premio por su fe. A medida que avanza la historia de Daniel, él y sus amigos enfrentan nuevos desafíos. Un momento crucial surge cuando el rey Nabucodonosor comienza a tener sueños perturbadores. Estaba tan atormentado que llamó a todos los sabios de Babilonia, pero con una petición difícil. Quería que no solo interpretaran los sueños, sino que también describieran los sueños sin que él los contara. El rey quería poner a prueba si los sabios realmente tenían poder. La situación estaba tensa, y la vida de los sabios estaba en riesgo. En Daniel 2 versos 5, el rey dice que, si no podían hacerlo, serían ejecutados. Cuando Daniel se enteró del decreto que amenazaba la vida de los sabios, no se desesperó. En cambio, buscó al rey con confianza y pidió tiempo para interpretar el sueño. Daniel y sus amigos entonces oraron a Dios, pidiendo su ayuda. Como nos enseña Tiago 1 verso 5, si necesitas sabiduría, pídela a Dios, quien la da generosamente. Y eso fue exactamente lo que hizo Daniel. Dios reveló a Daniel el contenido y la interpretación del sueño. Cuando Daniel se presentó ante el rey, dejó claro que la sabiduría y la interpretación provenían de Dios, no de él mismo. En Daniel 2 verso 28, afirma: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios.
Esto no solo mostró la soberanía de Dios, sino también que, incluso en las situaciones más difíciles, la fe y la orientación divina son fundamentales. Cuando Daniel reveló el sueño al rey Nabucodonosor, describió una gran estatua hecha de diferentes materiales, que representaba varios reinos que surgirían y dominarían el mundo. Esta interpretación impresionó mucho al rey y aseguró la posición de Daniel en la corte de Babilonia. Este momento fue crucial no solo para la vida de Daniel, sino también para la historia de Israel. La revelación mostró que, incluso en medio de grandes desafíos y amenazas, la fe en Dios y la búsqueda de su sabiduría pueden traer bendiciones y protección. La estatua descrita por Daniel tenía una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y piernas de hierro, con los pies siendo parcialmente de hierro y parcialmente de barro. Cada parte de la estatua representaba un reino sucesivo, comenzando con el imperio babilónico, simbolizado por la cabeza de oro. Daniel explicó que cada metal representaba la degradación del poder humano. Aunque Nabucodonosor era poderoso, su autoridad no duraría para siempre. La plata simbolizaba el imperio medo-persa, el bronce representaba a Grecia, y el hierro indicaba el imperio romano, conocido por su fuerza militar. Lo más interesante eran los pies de barro y hierro, que simbolizaban un reino dividido e inestable, que no resistiría con el tiempo. Esta secuencia de reinos no solo refleja la historia de la humanidad, sino que también revela el plan de Dios para la salvación. Pero el sueño no terminó allí. Daniel continuó diciendo que una piedra se desprendió sin la ayuda de manos humanas y destruyó la estatua. Esta piedra simbolizaba el reino de Dios, que se levantaría y duraría para siempre. En Daniel 2, verso 44, está escrito: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Esto reafirma la soberanía de Dios sobre toda la historia y los eventos futuros. Este versículo nos recuerda que el reino de Dios es eterno y nunca será destruido. Es una afirmación poderosa de que, incluso frente a los reinos y potencias más imponentes, el reino divino siempre prevalecerá. La visión de la estatua nos enseña que, a pesar de la aparente grandeza de los reinos humanos, todos son pasajeros y están sujetos al juicio de Dios. A pesar de esta revelación, Nabucodonosor, en su búsqueda de control y adoración, mandó construir una enorme estatua de oro. Ordenó que todos en el reino se postraran ante ella. Esto fue un desafío directo al Dios de Israel y puso a prueba la lealtad de los jóvenes hebreos, quienes sabían que adorar ídolos era inaceptable. En Daniel 3, verso 5, está escrito: cuando oigáis el sonido de la trompeta, la flauta, el tamboril y toda suerte de música, os postraréis y adoraréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, se negaron a obedecer. Se mantuvieron firmes en sus convicciones, sabiendo que adorar ídolos era contrario a los mandamientos de Dios. Cuando fueron denunciados, fueron llevados ante el rey, quien les dio una segunda oportunidad para postrarse delante de la estatua. La respuesta de los jóvenes hebreos fue valiente y firme. Si el Dios a quien servimos quiere, puede librarnos de la hornaza de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Pero si no lo hiciera, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3, versos 16 a 18. Esta declaración no solo mostró su fe inquebrantable, sino también su determinación de permanecer leales a Dios, sin importar lo que sucediera. Ante su negativa, Nabucodonosor se enfureció y ordenó que la hornaza se calentara 7 veces más de lo normal. La valentía de Sadrach, Mesach y Abednego frente a la amenaza de muerte es un ejemplo de fe inquebrantable. Estaban dispuestos a enfrentar la muerte antes que comprometer su adoración al verdadero Dios. El rey mandó lanzar a los jóvenes a la hornaza, y el calor era tan intenso que los soldados que los lanzaron fueron consumidos por las llamas. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación es un testimonio increíble de la protección divina. Cuando Nabucodonosor miró dentro de la hornaza, se sorprendió al ver a 4 hombres caminando libremente entre las llamas, sin quemarse. El cuarto hombre, que parecía tener apariencia divina, era una manifestación de la presencia de Dios que estaba con los jóvenes durante su prueba. En Daniel 3 y 25, el rey dice: he aquí que veo 4 hombres sueltos que caminan paseando en medio del fuego, sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Este momento es una señal clara de que Dios nunca abandona a aquellos que permanecen fieles a Él, incluso en las situaciones más extremas. Después de ver este milagro, Nabucodonosor reconoció la grandeza del Dios de Israel y emitió un decreto ordenando que nadie hablara contra él. Finalmente admitió la supremacía de Dios. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego se convirtió en un poderoso ejemplo de fe y valentía, mostrando que Dios puede proteger a quienes confían en Él, incluso en medio de las adversidades.
Pero la historia de Nabucodonosor aún estaba lejos de terminar. A pesar de haber visto el poder de Dios, el rey todavía no comprendía completamente la soberanía divina. Continuó siendo arrogante y creyendo que su reino era inquebrantable. Sin embargo, Dios tenía una lección importante que enseñar al rey. En Daniel 4:17, leemos que un decreto de los vigilantes fue emitido para que los vivos sepan que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y da el poder a quien quiere. Nabucodonosor tuvo otro sueño perturbador, esta vez sobre un enorme árbol que crecía hasta el cielo, ofreciendo sombra y abrigo. Pero el árbol fue cortado, dejando solo un tocón. El rey fue advertido de que él también sería tratado como un animal, comiendo hierba como los bueyes y viviendo en los campos, hasta que reconociera que el Altísimo es el verdadero gobernante del mundo. Cuando Daniel fue llamado para interpretar el sueño, quedó claro que la situación era grave. Daniel advirtió al rey Nabucodonosor que, si no se arrepentía y no reconocía la soberanía de Dios, enfrentaría una gran humillación. En Daniel 4:27, él dice: «Oh rey, acepta mi consejo. Líbrate de tus pecados haciendo justicia y de tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres». Pero el rey ignoró la advertencia. Un año después, mientras se jactaba de sus logros, se cumplió la profecía. La cordura de Nabucodonosor fue retirada y empezó a vivir como un animal, siendo expulsado de la sociedad. Este castigo demostró a todos que el verdadero poder no está en las riquezas o en los reinos, sino en Dios, que gobierna sobre todo. El rey empezó a comer hierba como los bueyes, y el cielo se convirtió en su refugio. Esta humillación fue una respuesta de Dios a la arrogancia del rey, reforzando que nadie, por poderoso que sea, puede colocarse por encima del Creador. Pero la historia no termina en desesperación. Tras el periodo de castigo, Nabucodonosor recuperó su cordura. Mirando al cielo, reconoció la soberanía de Dios. En Daniel 4:34, él dice: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos». Esta transformación muestra la gracia y la misericordia de Dios, demostrando que incluso los corazones más endurecidos pueden ser cambiados por su poder. La humillación de Nabucodonosor nos recuerda la importancia de reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y de evitar la arrogancia, humillándonos ante el Altísimo. Después de la caída y transformación de Nabucodonosor, la historia del imperio babilónico avanza a un nuevo capítulo con su nieto, Belsasar, asumiendo el trono. A diferencia de su abuelo, Belsasar no demuestra respeto por Dios. En un acto de arrogancia, organiza un gran banquete y, en medio de la fiesta, ordena que traigan los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, usados en la adoración al Dios de Israel, para que él y sus invitados puedan divertirse y burlarse de lo que es sagrado. En Daniel 5:2-3, leemos: «Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino en presencia de ellos. Mientras bebía, ordenó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo, para que ellos bebieran». Este acto de profanación no pasaría desapercibido para Dios. En el clímax de la fiesta, ocurrió un fenómeno sobrenatural. Dedos de una mano humana aparecieron y comenzaron a escribir en la pared del palacio. El rey Belsasar quedó horrorizado al ver el mensaje sobrenatural escrito en la pared. Lo que comenzó como una fiesta grandiosa rápidamente se convirtió en una pesadilla. Desesperado, llamó a todos los sabios y encantadores del reino, pero nadie podía entender lo que decía el mensaje. La situación se volvía cada vez más tensa, y el miedo se apoderó del rey. Fue entonces cuando la reina recordó a Daniel, que había sido uno de los principales consejeros del rey Nabucodonosor. Sugirió que lo llamaran. Daniel fue llevado ante el rey y, con su sabiduría, no dudó en reprender a Belsasar por su falta de respeto a Dios. En Daniel 5:22-23, dice: «Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Antes bien, te has enaltecido contra el Señor de los cielos». Daniel entonces explicó el significado del mensaje en la pared. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Esto significaba que Dios había contado los días del reino de Belsasar y lo había pesado en la balanza. Su reino sería tomado por los medos y los persas. Reconociendo la gravedad de la advertencia, Belsasar, en un último acto de desesperación, honró a Daniel con recompensas y lo nombró el tercer gobernante del reino. Sin embargo, este honor fue en vano. Esa misma noche, el imperio babilónico cayó en manos de los medos y persas, como Daniel había predicho. En Daniel 5:30-31, leemos que Belsasar fue asesinado y Darío el Medo asumió el reino.
La caída de Belsasar es un recordatorio poderoso de que desobedecer a Dios y desrespetar lo sagrado lleva a consecuencias graves. Su historia nos enseña sobre la importancia de reverenciar y respetar al Creador. Con la caída de Belsasar, Darío el Medo se convirtió en el nuevo rey y estableció un nuevo gobierno sobre el imperio. Daniel, debido a su sabiduría y discernimiento, rápidamente se destacó y fue promovido a una posición de gran influencia. Sin embargo, esta ascensión provocó envidia y resentimiento entre otros líderes y administradores. Ellos se unieron para intentar derrocar a Daniel. En Daniel 6:3, leemos que Daniel era el más excelente entre los príncipes, porque había en él un espíritu excelente. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Determinados a incriminarlo, los gobernadores y sátrapas investigaron su vida, pero no lograron encontrar nada de errado en su conducta. Daniel era un hombre íntegro y fiel a Dios. Sin embargo, sus enemigos tramaron una trampa. Convencieron al rey Darío para que firmara un decreto que prohibía la adoración a cualquier dios o hombre, excepto al propio rey. Quien desobedeciera sería lanzado a la cueva de los leones. El rey, vanidoso, firmó el decreto sin pensar en las consecuencias para Daniel. En Daniel 6:7, leemos que los gobernadores y los consejeros acordaron crear esta ley y que cualquiera que pidiera algo a cualquier dios o hombre, excepto al rey, sería lanzado a la cueva de los leones. A pesar de conocer la nueva ley, Daniel no cambió sus hábitos. Continuó orando a Dios 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Su fe y devoción eran inquebrantables. Cuando sus enemigos lo vieron orando, corrieron a informar al rey. Darío, angustiado, se dio cuenta de que había sido engañado y se desesperó intentando encontrar una forma de salvar a Daniel. Daniel 6:14 dice: El rey, al oír estas palabras, se disgustó mucho y se puso a pensar en cómo librar a Daniel. Desafortunadamente, el rey no podía revertir su propia orden y tuvo que condenar a Daniel a la cueva de los leones. Antes de lanzar a Daniel a la cueva, el rey expresó su deseo de que el Dios de Daniel lo librara. Dijo: que tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. La piedra fue colocada sobre la abertura de la cueva, sellándola. Durante la noche, el rey no pudo dormir, preocupado por el destino de Daniel. A la mañana siguiente, Darío corrió hasta la cueva y llamó a Daniel. Para su sorpresa, Daniel estaba ileso. Respondió con alegría: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente delante de él y también delante de ti. Oh rey, no cometí ningún crimen». El milagro de Daniel demostró que la fe en Dios nunca es en vano. Darío quedó tan impresionado que ordenó que los acusadores de Daniel fueran lanzados a la cueva de los leones, y proclamó que todos debían temer y adorar al Dios de Daniel. Después de estos eventos, Daniel recibió visiones profundas sobre el futuro. Una de las más destacadas fue la de los 4 animales que representaban grandes reinos de la tierra. El primero era un león con alas de águila, simbolizando a Babilonia. El segundo, un oso, representaba a Media Persia. El tercero, un leopardo con 4 alas, simbolizaba a Grecia. El cuarto era un animal aterrador que representaba al Imperio Romano. Cada reino tendría su tiempo, pero todos serían eventualmente dominados por el reino eterno de Dios. En Daniel 7:13-14, él describe la visión de alguien como un hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo y recibiendo dominio y gloria para que todos los pueblos y naciones le sirvieran. Estas visiones, aunque complejas, nos recuerdan que Dios tiene un plan soberano y definido para la humanidad. Daniel no solo vio los reinos que surgirían, sino también la venida del Mesías, Jesucristo, quien establecería un reino eterno. Las visiones de Daniel son realmente especiales. Nos muestran que, a pesar de todo el caos que pueda suceder en el mundo, Dios sigue en control. A través de Daniel, sabemos que Jesús será el verdadero rey, gobernando con justicia, mientras que todos los reinos terrenales son solo temporales. Daniel también recibió profecías sobre el fin de los tiempos. Estas revelaciones no solo desafiaron su comprensión, sino que también han fascinado a estudiosos y creyentes a lo largo de los años. En Daniel 12:4, leemos: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro, y el conocimiento se multiplicará». Esto nos habla de un futuro en el que la verdad prevalecerá y la sabiduría de Dios será plenamente revelada. Reflexionar sobre la vida de Daniel nos lleva a pensar en cómo aplicar sus lecciones en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos mantener nuestras convicciones firmes ante las presiones del mundo? ¿Qué decisiones necesitamos tomar para honrar a Dios en nuestro día a día? El ejemplo de Daniel nos inspira a buscar respuestas y confiar en que Dios siempre está con nosotros, guiándonos en cada paso. Si te gustó lo que discutimos hoy,
Te invito a suscribirte al canal, a dejar tu like para no perderte los próximos vídeos. Gracias por ver. Abrazos y que Dios te bendiga.